clase en las manos de Dios y que sea Dios quien nos hable, quien nos guíe en esta tarde. Gracias. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la bendición de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque nos permites esta tarde llegar hasta aquí a tu casa, Padre, a ser edificados con tu palabra. Yo te pido, Señor, en esta tarde que tú bendigas, Señor, la clase que va a ser expuesta hoy en la tarde, Señor, aquí en tu casa. Gracias. Que llegue, Señor, tu palabra a los corazones de mis hermanos, Señor, que hables a su vida de ellos, Padre. Aquellos que aún vienen en camino, Señor, yo te ruego en esta tarde que tú los traigas con bien, Señor, que lleguen aquí a tu casa, Señor. Ponemos esta clase, Señor, en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar. Ok, este es el paso número 12 del libro número 2, Nueva Vida en Cristo. El tema es tomando decisiones sabias. Amén. ¿Ya tienes su hojita ahí? Amén. Sí. Mire, viene ahí una serie de preguntas. Dice, ¿la Biblia es la única guía confiable para mi vida? ¿Todos los predicadores se basan en la Biblia? Es importante no solo estudiar la Biblia, sino también debe cumplirse. Bueno, vamos a ver qué enseña la Biblia acerca de esto. Si usted se fija, viene una monita ahí dibujada, con cara de angustia, así como que no sabe para dónde agarrar, ¿verdad? Tiene muchos caminos ahí, viene una serie de preguntas. Dice, ¿qué debo hacer? ¿En quién debo creer? ¿A cuál iglesia debo asistir? ¿Verdad? Dice, hacemos estas preguntas muchas veces porque el mundo en el que vivimos es contradictorio y muy confuso. ¿Quién tiene la verdad? Dice ahí su hoja. Dice, ¿cómo podemos tomar decisiones sabias? Discernir es distinguir una cosa de la otra. Amén. Y esto es algo que hace mucha falta hoy en la iglesia. Hace falta mucho discernimiento espiritual para no ser presas, ¿verdad?, de falsos maestros, de falsas doctrinas que nos pueden llevar a desviarnos del camino. Amén. Bien, vamos a la primera sección de la clase. Dice, la Biblia señala el camino correcto. Amén. Amén. En un mundo donde todos dicen tener la verdad, ¿dónde se encuentra la verdad? Es la pregunta. ¿Dónde se encuentra la verdad? Y viene una cita ahí, Juan 17, 17. Cristo. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es entonces dónde se encuentra la verdad según este versículo? En la palabra. En la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. No es una verdad, es la única verdad que hay. ¿Ok? Y es muy interesante que Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Es decir, hermanos, si realmente nosotros queremos vivir una vida santa, tenemos que vivir ¿qué? En la verdad. Y para poder vivir en la verdad, pues hay que conocer la verdad. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ajá. Ok, punto número 2. ¿Qué es más correcto decir? ¿La Biblia contiene la verdad? ¿La Biblia es la verdad? ¿Qué es más correcto decir? La Biblia Es la verdad. La Biblia es la verdad. Eso es lo correcto. Así debemos expresarnos en la Escritura. ¿Sabe qué? En un libro que yo leí, que se llama Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, se los recomiendo que lo busquen y lo lean. Así se llama el libro, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No es nada con lo que ustedes se pueden estar imaginando, pero les recomiendo que lo compren y lo lean. Vienen muchas estadísticas, a mí me gustan mucho las estadísticas de encuestas realizadas en iglesias aquí en Estados Unidos. Y es sorprendente cómo en muchas de ellas no consideran la Biblia como un libro de autoridad. Es decir,
que consideran que la Biblia tiene escritos que sí son inspirados por Dios y otros que no podrían ser inspirados por Dios. O sea, ponen en duda la autoridad total de la Escritura. Y nosotros como creyentes, hermanos, debemos de creer en la total autoridad de la Escritura sobre nuestra vida, sobre cualquier cosa. La Biblia es autoridad. Amén. Entonces, les recomiendo ese libro. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Está bien bueno. Dice, ¿qué hace el estudio bíblico en nuestras vidas? Dice el punto número 3. ¿Qué hace el estudio bíblico en nuestras vidas? Y vienen dos citas. El Salmo 119, 98. Se los voy a leer para ahorrar un poco de tiempo. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Entonces, si el Salmo dice que me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios en nosotros? Sabios. Nos hace sabios, más sabios que nuestros enemigos. ¿Ok? Tiene la virtud esta de hacernos más sabios. Mire lo que dice el Salmo 119, 130. Más adelante ahí, unos versos más adelante, fíjese bien. Dice, la exposición de tus palabras alumbran, hacen entender a los simples. En otra versión dice, la exposición a tu palabra alumbra y hace entender aún a los tontos. Viene un poquito más subida de tono. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Nos alumbra, ¿qué cosa? El entendimiento. Cuando no sabes qué hacer, cuando no sabes qué camino tomar, cuando la situación está bien difícil, que parece que no hay mucha luz en aquello que tú estás pasando, la Biblia, la palabra de Dios viene y te alumbra y te guía y te da sabiduría, te dice, mira, puedes hacer esto otro, puedes hacer aquí, puedes hacer allá. Amén. Entonces, ¿será importante estudiar la palabra de Dios, hermanos? Yo creo que sí. Amén. Y vamos al punto número 4. Además de estudiar la Biblia, es importante lo que dice Mateo 7, del 24 al 27. Vamos a leerlo. Mateo 7, del 24 al 27. Si trae su Biblia, vaya buscándolo. Yo como que se lo voy a leer. Use su Biblia. Mateo 7, del 24 al 27. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron vientos y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Además de estudiar la Biblia, ¿qué es importante hacer? ¿Qué más es importante hacer? Leer la palabra. Dice, el que oye, fíjese bien, ahí viene unos espacios en blanco en la frase, en el párrafo siguiente. El que oye las palabras de Jesús y las pone en práctica es como un hombre prudente, hermanos. Hay que poner en práctica la palabra de Dios. Mucha gente viene a la iglesia, están aquí todos los servicios, pueden estar toda la semana, les puedes hablar todo de todos los temas que tú quieras, pero si no ponen en práctica lo que oyen, su vida no va a cambiar jamás. Van a seguir con las mismas broncas, con los mismos problemas, que se andan peleando con la señora, que se andan dejando, que se andan divorciando, que se andan recasando. Van a vivir con lo mismo porque no ponen en práctica la palabra de Dios. La oyen, pero nada más. Y mire, eso es muy interesante, es muy importante porque mire, aquí yo le estoy hablando en términos, fíjese bien, en términos generales de la vida. Pero el contexto que marca aquí no está hablando de eso,
está hablando de la vida espiritual de las personas. Y es exactamente lo mismo. La falta de firmeza espiritual en los creyentes cuando vienen las situaciones demuestran que su fe no está debidamente fundamentada. ¿Me estoy explicando? Le explico. Si usted se fija en el pasaje que acabamos de ver, Cristo no hace diferencia entre una casa y otra, ¿verdad que no? Ambas se miraban igual por fuera. No dice que eran de distintos materiales ni nada. ¿Verdad que sí? Así es la vida de nosotros, hermanos. Se mira todo igual, todos nos vemos iguales por fuera, hasta que viene el problema. Ahí se mira de qué está uno hecho o sobre qué estás parado. Y porque el Señor aquí está hablando de la vida de la persona. Así ¿verdad? es. Y al final de sus días, o por ejemplo, aquí dice el verso 27, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y grande fue su ruina. ¿Dónde está su ruina? En el capítulo 20 de Apocalipsis dice, del 11 al 15, en el 15 dice, todo aquel que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así es. Por eso, mire, hermano, la cuestión del cristianismo va más allá de los rituales, va más allá de todo lo que uno puede hacer ritualmente hablando. Uno puede tener el lenguaje de ser un cristiano, puede aparentar ser un cristiano, pero hay que tener una verdadera relación con Cristo para ser cristiano, para nacer de nuevo, ¿ok? Pero eso es tema de otra cosa. Ahorita vamos a seguir con esto porque si no me voy a desviar. Dice, ¿cuál es la diferencia? Es el punto número 5. ¿Cuál es la diferencia principal entre los que construyen sobre la roca y los que construyen sobre la arena? ¿Cuál es la diferencia? Pues el fundamento. El fundamento sobre el que está puesta la casa. Se ha visto, aquí es muy común, miren, es bien común aquí en Estados Unidos ver las paredes cuarteadas de las casas, de un lado o de otro, pero se empiezan a abrir las casas. ¿Se ha fijado? Se empieza a separar la pared. ¿Sabe por qué? Porque no tienen buen fundamento. Y eso es muy común en la construcción aquí en Estados Unidos. Aunque sea de madera, la casa se cuartea. Y es porque no tienen... En México no es muy común eso. Porque pues, aparte de que se le hace un buen fundamento, pues se pisonea el terreno, ¿verdad? O sea, se compacta lo más que se pueda para que no pase eso. Y aquí lo que yo he visto es que así como está el terreno, nomás darle una emparejada o rellena lo que le haga falta, escárbale poquito, y es poquito, y échale, ¡pum! Y al tiempo están las casas todas cuarteadas, porque no tienen un buen fundamento. Los materiales pueden ser excelentes, pero si el fundamento no sirve, no, todo se va a venir abajo. Todo, absolutamente todo. Amén. Entonces los cimientos sobre lo que está cimentada la casa, eso marca la diferencia. Oiga, muy rápido, ¿verdad? Apenas son las 7:15 y ya casi nos echamos la hora. ¿Puedo comentar algo? Sí, claro, hermano. Hay un comentario sobre, una ilustración sobre Pasaje. esta escritura. Dice que era un hombre rico y que le dijo a un trabajador, ve y dile al albañil que vive ahí en la esquina que venga para que me haga una casa. Y ya llegó el albañil y le dijo, pásate y ve mi casa porque quiero que me hagas una mejor que esta. Y me dice si puedes hacerlo o no puedes hacerlo. Correcto. Entró, la vio, dijo, no, si puedo. Bueno, dijo, el único problema es que yo voy a salir del país y voy a regresar como en 9 meses. Pero te voy a dejar el ok en el banco para que la casa esté lista. Y pues le gustó la idea, ¿verdad? Y muy sincero y todo, pero cuando fue a sacar el dinero del banco, que figuró para hacer el cimiento de la casa, se enamoró del dinero y decidió no ponerle cimiento.
Entonces, y todo lo que hizo en esa casa era de otras casas que tumbaban. Pero al final la arreglaron, la enjarraron, la pintaron hermosísima. Entonces, cuando ya eso sucedió, la casa se miraba hermosa. Y entonces ya llegó el dueño y pasó y la vio y le dijo al trabajador, anda, háblale al albañil que venga. Y le dijo, ah, qué hermosa casa me hiciste, dice, hermosa. La verdad no te puedo, ¿cómo andamos de cuentas? Y al ver que le gustó todavía le subió, no dijo, debo mucho dinero todavía. Bueno, pues ya señor se va al escritorio y el albañil casi se va, ¿verdad? Y le dijo, hey, no te vayas, se te está olvidando algo, dijo. No, dijo, pues esas llaves son de la casa que le hice, se la di a su trabajador. No, estas llaves son de tu casa, yo la mandé a hacer para ti. Tú la hiciste para ti. Entonces podemos burlarnos de él, pero así va a ser cuando lleguemos a la presencia del Señor. Te va a decir, ¿en quién edificaste tu casa? Tu vida espiritual. Sí, así es. ¿En Satanás o en mi Hijo Jesucristo? Sí, así es. ¿En la arena movediza o en la roca que es Cristo? La roca que es Cristo. Amén. Hay que saber edificar. De eso se trata esta clase, por eso se llama tomando decisiones sabias. Ahorita vamos a ver por qué. Amén. Según Juan 7:17, la persona que puede discernir entre un falso maestro y uno verdadero, y luego viene un espacio en blanco ahí, ¿verdad? Sí. Entonces hay que leer Juan 7:17, se los voy a leer. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo de mi propia cuenta. Mire, Cristo está hablando aquí con sus discípulos porque lo acusaban de que lo que enseñaba no venía de parte de Dios. Sin embargo, él dice que el que quiere hacer la voluntad de Dios debe conocer si lo que de Cristo sale viene de parte de Dios. Fíjese lo que dice ahí, el punto número 6, lo vamos a completar. Según Juan 7:17, la persona que puede discernir entre un falso maestro y uno verdadero es el que quiere hacer la voluntad de Dios, es lo que va ahí. Según este pasaje, no es suficiente tener conocimientos bíblicos, hay que estar dispuestos a obedecer lo que Dios nos manda también. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios y no me sujeto a la Escritura, ¿podría hacer la voluntad de Dios? No puedo si no me sujeto a la Escritura. Y andan muchos sueltos así, hermanos. Anda bastante gente suelta. Le decía ayer a mi esposa que están subiendo bastantes videos otra vez, ¿no? En el Facebook, de una cosa y de otra, y a gente que le están sacando según demonios y se están vomitando ahí en el culto, y hombre, bastantes cosas que no tienen nada que ver con lo que enseña la Escritura. Muchas cosas, hermano. Pero ¿sabe qué? Que hay mucha necesidad hoy todavía. Hay mucha necesidad. La gente necesita de Dios. Y nosotros debemos salir a predicar ese mensaje que ellos necesitan. Amén. Entonces, viene otra cita ahí. Dice, vea también Santiago 1, del 22 al 24. Santiago 1, del 22 al 24. Se lo voy a leer. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se ve y luego se olvida cómo era. Es decir, si usted ve la palabra de Dios, mire, la palabra de Dios tiene un efecto en la vida de las personas. Cuando tú vas a la palabra de Dios, te contrasta con tu vida, miras tu vida reflejada en el espejo de Dios,
y dices, eso no está bien, esto no está bien, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Yo necesito cambiar esto de mi vida, yo necesito quitar esto de mi vida. La persona, dice aquí el texto, que la persona que va y se mira al espejo y luego se voltea y dice, ¿qué traía puesto? ¿Cómo era la corbata? ¿La traía chueca o la traía derecha? ¿Andaba peinado o nomás así como me levanté? ¿Se te olvida? Bueno, muchos, dice la Biblia, que están como el tío Lolo. ¿Y saben cómo está el tío Lolo? No, se hace loco solo. Porque se engañan a sí mismos, es lo que dice, lo acabamos de leer. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Quién se engaña? Yo solo. Como el tío Lolo me hago loco solo. Yo solo me hago loco. A Dios no lo podemos burlar. Lo decía muy bien en la ilustración que nos dio nuestro hermano ahorita. A Dios no lo podemos burlar. Creemos que lo podemos burlar, pero no lo podemos burlar. Entonces, venir a la iglesia, oír la palabra de Dios, o leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, y no poner en práctica la palabra de Dios, no sirve de nada si no se lleva a la práctica. Amén. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Amén. Ok, vamos al recuadro lateral, antes de entrar a lo que viene ahí, porque eso es todo junto y lo quiero ver todo junto. Dice, para decidir, tal vez después de estudiar esta lección se ha dado cuenta que le ha faltado entendimiento espiritual en el pasado. Quizás ha escuchado consejos faltos de sabiduría o se ha sujetado a una iglesia que le manipulan, en la que manipulan a los creyentes tratando de controlarlos en lugar de entrenarlos para estudiar la Biblia por sí mismos. A lo mejor ha sido arrastrado por las emociones sin evaluar el mensaje que predica. ¿Sabe que esto es bien común, hermanos? Esto que están diciendo ahí, mucha gente busca la emoción. Dicen, es que aquí no se siente Dios, no se siente, dicen, no se siente la presencia de Dios. Mire, Dios me llamó a creer por fe, no por sentimientos. Cuando yo estaba bien enfermo, hermanos, yo no sentí la presencia de Dios. Hermano, no, pero sé que Dios está conmigo ahí. Yo no necesito sentir, yo necesito creer que Él está ahí. Nosotros estamos para vivir por fe, no por sentimientos. Por fe andamos, no por vista. Sin embargo, a la gente se le enseña a vivir de las sensaciones, de las emociones. Se le enseña a venir a la iglesia a sentir eso. Y yo quiero que ustedes aprendan a creer en Dios independientemente de lo que ustedes sientan en el problema o en la situación que ustedes están pasando. Porque cuando todo está bien, podemos sentir la presencia de Dios, pero cuando todo está mal, te reprendo, Satanás, sí o sí te va a llegar un problema. Ahí es cuando no se trata de sentimientos, se trata de creer que Dios es en tu situación o fuera de tu situación. Amén. Dice, sea lo que sea, ahora usted se da cuenta de que necesita más discernimiento, pero ¿cómo adquirirlo? Recuerde, para descubrir un billete falsificado, el cajero del banco tiene que conocer el verdadero. No es posible estudiar todos los tipos de billetes falsos, pero si conoce bien el verdadero, fácilmente reconocerá el falso. ¿Verdad que sí? Si conoces el Evangelio y alguien viene, ¿qué está diciendo ese? ¿Qué está diciendo? Que Cristo nunca impuso manos. La Biblia dice que Cristo imponía manos sobre las personas para sanarlas. ¿Qué está diciendo ese? Que Cristo no va a venir, que no va a haber arrebatamiento, que es otra doctrina falsa. Está mal. La Biblia dice que Cristo viene por su iglesia. ¿Qué está diciendo ese? Que esto, que el otro. ¿Qué está diciendo? La Biblia dice otra cosa. ¿Qué está diciendo? Que el Espíritu Santo es mujer. ¿Qué está diciendo? Que el Espíritu Santo es esto. Así tantas cosas que están diciendo hoy en día, hermanos, se sorprenderían.
Así se sorprenderían de la cantidad de cosas que se enseñan hoy en las iglesias. Pero cuando usted conoce el Evangelio de Dios, dice, ¿qué está diciendo ese? Dijo Pablo, ese está loco de ira, no sabe lo que habla. Desafortunadamente mucho hay de eso hoy en día. Amén. Mire lo que dice ahí su hoja. ¿La tiene ahí? Sí. Dice, yo decido hoy dedicar más tiempo para estudiar la palabra de Dios. Pues si le quiere marcar, márquele. Conmigo no se está comprometiendo, se está comprometiendo con Dios. Dice, y voy a tener mi tiempo devocional cada día a las... Y nadie le raya, fíjese, me estoy sorprendiendo que nadie le raya. ¡Qué bárbaros! Hacer con Dios y yo nada más. ¡Qué bárbaros! Pónganle algo ahí, aunque sea un monito o lo que sea. Cabo, yo ni los estoy viendo. Y viene la firma y la fecha en la que usted se compromete a hacer eso que viene ahí. Conmigo no se comprometen, se comprometen con Dios. Al final de cuentas, los beneficiados, ¿quién cree que va a ser? Pues ustedes. Ustedes, exactamente. ¿Ok? Entonces vamos a la segunda sección de la hoja que trae usted ahí. Dice, cuidado con los falsos maestros. Fíjese lo que pregunta aquí. Si un predicador es popular, ¿indica que se apega a la Biblia? ¿Ustedes qué dicen? ¿No? ¿Saben que los parámetros que tiene la gente para medir hoy los ministerios no tienen nada que ver con los parámetros bíblicos? Es decir, la gente dice, no, dice, es muy exitoso porque esto, porque el otro, porque llena, porque van miles de gentes a oírla, porque tiene una iglesia muy grande no sé, en Houston, en San Antonio, en Dallas, no sé, donde sea. Pero eso no es sinónimo de ser realmente un siervo de Dios. Para nada, hermanos, para nada. La popularidad no indica que realmente estés predicando el Evangelio. Jeremías no se le convirtió ni uno y fue un gran siervo de Dios. Tenemos el libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones en la Biblia. Y usted estudia la vida de Jeremías y en términos modernos, Jeremías era un fracasado, así. Lo metían hasta aquí de excremento, porque predicaba y le decía al rey, te va a pasar esto, rey, porque no se arrepiente la gente. ¿Qué? Mete el baño al pozo donde hago del baño. Y lo metían hasta el pescuezo. ¿Será exitoso eso? En términos modernos no, pero fue un profeta fiel al mensaje de Dios. Entonces la popularidad hoy se mide en términos económicos, se mide en la cantidad de ovejas, aunque no sean ovejas, sean cabritos, porque no se han convertido. En eso se mide la popularidad. La Biblia no enseña eso, dista mucho de eso. Entonces no, la respuesta ahí es no. No. Mira lo que dice el versículo, el punto número 8. Dice, hay muchos maestros y predicadores que hablan de Dios, pero no dicen la verdad. ¿Qué nos enseña Mateo 7:15? Mateo 7:15. Allá andan cerquitas ya. Dice, guardaos de los falsos maestros, profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué dice? Que tenemos que guardar. ¿De quién? De los falsos profetas. Que vienen a vosotros. Parecen, mire, esto es muy común, hermanos. Uno tiene que tener mucho cuidado. Y es raro, si usted se fija, es raro que desde los púlpitos, sobre todo, pues yo no he visto aquí, ya en Estados Unidos, se hable acerca de esto, porque se tiene miedo a cruzar, vamos a decir, cierta línea, ¿verdad? Hay que saber diferenciar entre alguien que puede llegar a cometer un error al momento de enseñar. Yo me puedo equivocar, eso es una cosa. Y lo otro que hay que saber diferenciar es que yo puedo tener una posición doctrinal distinta en alguna doctrina específica. Por ejemplo, yo creo en la seguridad de la salvación, pero esa es mi posición
doctrinal mía, ¿sí? Todo lo que yo he estudiado de Juan Calvino y Jacobo Arminio y de quien ustedes me quieran platicar, me lleva a mí a pensar que la seguridad de la salvación es bíblica. Otros pueden creer distinto, no hay ningún problema. Es una doctrina de segundo orden. Yo creo que Cristo salva y que la salvación es a través de la fe. Y aquí todos coincidimos en eso, ¿verdad que sí? Amén. Esa es una doctrina de primer orden. La dependencia de la salvación es en Cristo, en su sacrificio, ¿verdad? Y así pues, esto se lo estoy diciendo yo para ejemplificar nada más, ¿sí? Pero de ahí a llevar otras cosas, como por decir, se llamaba Juan Miranda, que decía que era Cristo en la tierra. Una vez enseñás, cuando recién llegué aquí, acerca de eso, y luego se murió él, y ascendió su esposa, y se llama Lisette o Lisbeth, y ahora es la diosa mujer, y dice que ella es Dios en la tierra, y tiene su propio evangelio. Y así le puedo citar muchos otros ejemplos, ¿ok? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado con todo eso. No todos los que mencionan a Dios y a Cristo en su mensaje están hablando la verdad. No siempre es así. Hay sectas que parecen ser cristianas, pero realmente no lo son. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Todo se mira bien, se mira bonito, parece adornado, pero aquí la Biblia habla específicamente de esos maestros. Mire, fíjese lo que dice más adelante ahí. Vaya al punto número 9. Vaya al punto número 9. Mire lo que dice ahí. Dice, ¿cómo podemos conocer a los verdaderos maestros? Mateo 7, 16 y 17. ¿Lo leen o se los leo? Ahí va. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. Ok. ¿Por qué se conocen? Yo tengo un maestro de la Biblia, tengo mucha influencia teológica de él, que dice que los lobos se conocen por el hocico. Tienen los hijos más grandes que los perros. Que los coyotes. Y que los coyotes. Por eso se conocen. Pero él, extrapolando eso, es por lo que hablan. Por lo que hablan. Cristo aquí los compara con árboles, hermanos. Mire, fíjese bien. Dice, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mire, ¿sabe de qué está hablando aquí? De naturaleza. Su naturaleza no ha sido transformada. ¿Me estoy explicando, hermanos? La naturaleza de ellos, aunque parecen por fuera ser una cosa, internamente por dentro no han sido transformados. ¿Me estoy explicando? Y viven del engaño, viven de la apariencia. Y los frutos, cuando habla aquí de los frutos, miren, no, arriba en el altar todos son bien santos. Es abajo. Aquí, hermanos, está hablando de la vida de esas personas, de cómo viven, de cómo es su vida fuera del púlpito, fuera de las paredes de la iglesia. De eso está hablando ahí. De cómo es su vida. ¿Ok? Entonces, ¿no pueden dar buenos frutos? Pues no pueden, porque no han sido transformados. No son árboles buenos. No podemos recoger nada bueno de ahí. Es así como hoy en internet se encuentra gente que, como les comentaba la vez pasada, que venden pantaletas ungidas para que tu esposo no te engañe, dice. Y oran por las pantaletas y las ungen y compran las pantaletas las señoras para que el esposo no las engañe. Hágame usted el favor. ¿Y usted cree que haya gente que los compre? Por montones ha de vender calzones del hombre ese. Por montones. Porque hay necesidad de la gente. Y esos lobos rapaces
se aprovechan de la ignorancia del pueblo de Dios y de la necesidad del pueblo de Dios, pero más aún de que los que deben predicar se quedan callados. Por eso a mí siempre me va a oír y va a decir, ay, el hermano, yo siempre le voy a advertir, siempre le voy a advertir, siempre le voy a advertir. Cristo le advirtió a sus discípulos, ¿por qué yo no les voy a advertir a ustedes? Si Cristo les está diciendo a los discípulos, cuídense, pónganse al tiro, cuídense, ¿por qué yo no les voy a decir a ustedes? Es la pregunta. Tenemos que advertirle a la iglesia que tiene que cuidarse. Amén. Entonces, por los frutos se conocen, ¿verdad que sí? Sí. Vamos al punto número 10. Pablo, en 2 de Timoteo 2:15, insta a, y viene un espacio en blanco ahí, ¿verdad? Vamos a ver qué dice 2 de Timoteo 2:15. Se lo voy a leer para ahorrar un poco de tiempo. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué le está pidiendo Pablo a Timoteo? Lo insta ¿qué? A usar bien la palabra de verdad. Esto quiere decir que uno debe tener cuidado de no torcer la Biblia o usarla para sus propios fines o para manipular a la gente. ¿Qué debo de tener yo cuidado? Yo que estoy aquí ahorita, de no torcer la palabra de Dios, hermanos, de no manipularlos a ustedes. Yo soy enemigo de moverle los sentimientos a la gente. Si no es la palabra de Dios, cuando Dios te está hablando, que te llega a tu conciencia y que tú dices, eso era para mí. Yo no tengo por qué usar otra cosa. Hoy se usa mucha psicología, se usa mucho humanismo, muchas cosas, hermano, pero no se usa la palabra de Dios como es correctamente. Hoy, como nunca, se tuerce la palabra de Dios y cada quien la interpreta como le da su gana. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso porque la lección trae acerca un poquito de eso. Y la Biblia no se debe de interpretar como a mí me da la gana. La Biblia tiene reglas de interpretación que se deben de respetar para poder entender el mensaje de Dios correctamente para su vida y para mi vida. Pablo le dice que tenga cuidado, que use correctamente la palabra, que no la tuerza, que enseñe bien, que sea un obrero digno, que sea un obrero digno para Dios. Y eso es lo que yo quiero hacer, hermanos, un obrero digno para Dios. Amén. Amén, sí. Vamos al punto número 11. Mire, hay predicadores que usan mal la palabra de Dios. ¿Usted qué cree? Sí. Sí, mire, una vez estaba viendo un video, luego a ver si enseño más acerca del dinero, les voy a poner un video para que se rían tantito antes de que empiece. Y él decía que una persona que no tiene dinero, ¿cómo puede bendecir a una persona si no tiene dinero? Sí, o sea, si yo estoy amolado económicamente hablando, ¿con qué autoridad moral y espiritual, decía él, puedo ir a orar por ti para que Dios te bendiga? Si estás todo amolado, si tú no reflejas, decía él, la gloria de Dios, pues ¿cómo se la vas a pasar a alguien? Se le olvida que en el libro de los Hechos, dice la Biblia que iban los discípulos a orar, a entrar por la puerta la hermosa, así se llamaba la puerta esa, y había un hombre paralítico ahí, y les pidió que le dieran dinero, y le dijo Pedro, oye, dale algo ahí. Dijo, no, hombre, pues si no traigo ni para la ofrenda, traían, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, te lo vendo, le dijo, así le dijo. Te doy Te doy. ¿Y qué? en el nombre de Jesús. Pero pues si no traían dinero para reflejar la gloria de Dios, y eso se enseña hoy, y traen a la gente buscando la gloria de Dios a través del dinero. Y esos hombres oraron por el paralítico, y dice la Biblia que el hombre brincaba y entró brincando, danzando al templo, agradecido por lo que Dios había hecho. Sí.
Sí, usan la palabra de Dios para sus fines, para sacarle dinero a la gente, para engañar a la gente, para manipular a la gente. La usan, pero no lo hacen correctamente. Hay predicadores que usan mal la palabra de Dios. La respuesta aquí es sí. ¿Cómo lo hacen? Tuercen la escritura. ¿Se acuerdan cuando lo del COVID y todo eso, hermanos? Sí. Digo, se acuerdan porque, pues, sí es verdad que ya, pero ya como que ya pasó, ¿verdad? Ya así como que estamos en los últimos coletazos, como que ya se calmó un poquito el asunto. A mí me tocó ver muchas cosas, hermano. Mire, casi siempre todo tiene que ver con el dinero. Siempre tiene que ver con el dinero. Entonces salieron unos pastores diciendo que ellos iban a declarar en desobediencia civil. ¿Sí saben lo que es eso? Cuando no te sujetas a la autoridad, tú dices, no, yo estoy en desobediencia civil. Como los que se tiran en las calles, en las protestas y todo eso, algo así es desobediencia civil, algo así es. Porque no estaban dejando a la gente ir a las iglesias, que esto, que lo otro, pero nunca nos prohibieron realmente. ¿A alguien le prohibieron adorar a Dios? ¿No? ¿A ti? ¿Isaí? No. Te dijeron, no adore a Dios. Te dijeron, no vayas a la iglesia ahorita. Fue lo que nos dijeron, ¿verdad que sí? No vayas a la iglesia ahorita. Pero no le dijeron que no cantara, que no leyera la Biblia, ni tampoco le dijeron que no predicara. A mí nunca me prohibieron predicar. Jamás. Me dijeron, ahorita no es momento para estar ahí. Porque estaba empezando todo eso. Pero eso llevó a que muchos ministerios se vieran afectados en su dinero. Y tuercen la palabra de Dios. Es que dice la Biblia que es preferible obedecer ¿qué? A Dios antes que a los hombres. ¿Verdad que sí? Sí. Si me hubieran dicho, ya no pueden leer la Biblia, yo voy a leer la Biblia. Eso no me lo vas a prohibir. Ya no puedes predicar, yo tengo que predicar. Me es impuesta necesidad, dijo Pablo. Ya no se pueden reunir porque ya nadie va a adorar a Dios. Hay que buscar porque tenemos que. ¿Sí me estoy explicando? Ahí es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, a quién oímos. Bastante cuidado. Dígame, hermano. Mi esposa me dijo una vez, dice, no te da miedo, no piensas que estar yendo allá a predicar a los plasmas y todo eso te puede pegar la enfermedad. Le dije, mira, cuando yo andaba en el mundo traía hasta pistola atrás, aquí allá en Jalisco. Decidido a cualquier cosa, traía yo un problema. Decidido a cualquier cosa. ¿Y por qué ahora no estar decidido por Cristo? No importa qué pase. Pues mire, a los poquitos días le pegó a su hija la enfermedad esa que traía y luego después le pegó a ella. Un mes se aventó en la cama y todo. Y el niño que tiene 6 meses siguió sanitos. Gracias a Dios. Y de todos los predicadores que iban a predicar, usted ya no ve a nadie ya. Y yo no he dejado de, no es orgullo, o sea, es Ya mantenido. ¿verdad? No he dejado yo, a veces en ocasiones sí dejo de ir, pero es necesario, como dice usted. Así es. Bueno, entonces seguimos avanzando, ya me lo acabamos. Dice, ¿cómo escoger una iglesia que predica la verdad? Y viene un recuadrito ahí, ¿verdad que sí? Sí. Dice, estas preguntas le pueden ayudar a evaluar una iglesia. Dice, los mensajes exponen la Biblia de forma ordenada y clara, es decir, que no le avientan un chorizo, pedazos de una cosa y pedazos de otra cosa y pedazos de otra cosa. Hay un orden en la enseñanza. Sí. Entonces usted marque ahí, ¿verdad? O sea, dice, los líderes son hombres de fe, muestran el fruto del Espíritu. Son preguntas, ¿verdad? Que para que usted pueda evaluar una iglesia, ¿verdad?
Dice, ¿hay que aceptar lo que el predicador dice sin pensar por sí mismo? No. Ustedes no, es más, no se coman todo lo que yo les pongo aquí. Yo no me voy a enojar si ustedes me preguntan, me pueden cuestionar. Si algún día están, ¿sabe qué, hermano? Yo creo que esto, yo creo que el otro, o por qué esto, por qué el otro, yo no me voy a ofender. Ese es mi trabajo, justamente ese. ¿Ok? Entonces, no, ustedes, todo lo que yo les diga, siéntanse en libertad de pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Amén. Yo no me voy a enojar, hermanos. Dice, ¿existe la manipulación? ¿Es la que sigue? Los creyentes de esta iglesia se preocupan los unos por los otros, o sea, hay unidad en la iglesia, ¿verdad? Predomina la enseñanza bíblica por encima, oiga bien, del emocionalismo. La que sigue, animan a los creyentes a estudiar por sí mismos la palabra de Dios. Oiga, ya todos los clases les digo lo mismo, estudie la Biblia. Estúdiela. Dice, en esta iglesia alaban a Cristo más que a los que ministran. Los mensajes edifican más que regañan. Enfatizan la gracia por encima de las reglas. La gracia de Dios por encima del legalismo. O sea, son algunas preguntas, vamos a decir, que pudiera usted para decir, bueno, a ver, ¿en dónde estoy parado y sobre qué estoy edificando mi fe? ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque los fundamentos que da la iglesia son importantes, hermanos. Sí. Pablo dijo, como perito arquitecto, puse el fundamento que es Cristo. Pero cada quien mire cómo sobreedifica. Oiga bien, yo estoy haciendo esa misma labor. Estoy poniendo el fundamento que es Cristo y su palabra. ¿Me estoy explicando? Pero cada uno de ustedes debe sobreedificar para su propia vida. Amén. Vamos al tercer punto. Yo pensé que me iba a quedar corta la clase y no. Dice, interpretando la Biblia. Dice, ¿por qué hay tanta confusión en cuanto al significado de algunos pasajes? Los siguientes principios sencillos nos pueden ayudar. Dice, hay que leer la Escritura con la mente abierta a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, sin prejuicios o ideas preconcebidas, es decir, estar abiertos a que Dios nos hable. Eso es lo que quiere decir ahí. Amén. Interprete la Biblia literalmente. Hay que entender las palabras en el sentido normal. No trate, oiga bien, de espiritualizar o buscar significados escondidos. Esto es muy común hoy en día. Por eso muchos de los falsos maestros usan mucho el Antiguo Testamento, porque es más fácil manipular los eventos o las situaciones que hay ahí para la gente. ¿Me estoy explicando? Es más fácil. Yo no sé si ustedes se han fijado que sí predico del Antiguo Testamento y lo uso, ¿verdad? Cuando empezamos estas lecciones, las primeras, ¿se acuerdan, hermano? Sí. Que todo fue basado en el Antiguo Testamento, pero luego ¿qué? Lo llevé al Nuevo Testamento, ¿verdad que sí? Sí. Así es como se debe de estudiar. Porque nuestra doctrina está fundada en toda la Escritura, pero nosotros, yo estudio o trato de darle a la gente más la doctrina del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento está más enfocado a la iglesia, el Antiguo Testamento está enfocado más hacia el pueblo de Israel, aunque hay cosas ahí para la iglesia también, como las hay en el Nuevo Testamento, para el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, debemos de tener cuidado de no espiritualizar todo, que si esto significa aquello, que si aquello significa eso, que si el pescado era, que si esto, que si lo otro. No, hermanos, y eso es alegorizar de más la palabra de Dios. Tome en cuenta el contexto del versículo que trata de interpretar. El contexto se refiere a los versículos que vienen antes y después. Si no tomamos en cuenta el contexto, se puede torcer la interpretación. ¿Se acuerdan cuando enseñé acerca de las maldiciones generacionales? Que les enseñé 3 simples reglas para interpretar la Biblia.
¿Se acuerda, hermano Montólogo? No sé si vino, el hermano no vino, pero usted sí vino. Sí. Les dije cómo era el uso del contexto. Y vimos un ejemplo en el libro de Proverbios que dice que has creado preso en los dichos de tu boca. Y que la gente dice, no digas eso, no confieses. No, es que si dices esto, eso te va a venir porque tú lo hablaste con tu boca. La Biblia no enseña eso. El contexto de este texto está hablando de alguien que va y pide prestado y va por ti y dice, oye, pues échale el gancho. Ay, no. Y tú dices, sí, préstale lo que quiera, yo te firmo. Has quedado preso en lo que dijiste. Si él no paga, ¿quién va a pagar? Pues tú. De eso habla el pasaje. Eso es el contexto inmediato. Y les dije que el contexto general es cuando parece que el contexto inmediato no echa suficiente luz. Bueno, ¿qué dice en general toda la Biblia acerca de eso? Y así, y fue lo que usé, ¿verdad, hermano? Sí. Para explicar que no había maldiciones generacionales. Usé toda la Biblia, saqué 15 hojas, no las di todas. ¿Se acuerda que les dije? Traigo 15 hojas, no las voy a dar todas. Y podía sacar más, pero me fui a todo tanto como pude para yo enseñarles por qué yo no creo en las maldiciones generacionales, por qué somos benditos en Cristo y no podemos estar malditos. De eso se trataba. Entonces, de eso tenemos que hacer, ¿ok? Si algo no entiende, hay que buscar el contexto de la Biblia. Dice, tome en cuenta el uso de las figuras del lenguaje como metáforas, símiles, analogías, hipérbole. Por ejemplo, cuando Cristo dijo, soy el camino, sabemos que está hablando en sentido figurado, pues no era un camino para que lo pisaran, ¿verdad? Pero sin embargo, Él es el camino al Padre, o sea, si alguien quiere llegar al Padre, tiene que ser a través de Él. Cuando Él dijo, yo soy la puerta, pues no está la chapa, ¿verdad? Para abrir, pues no, ¿verdad? Pero Él es la puerta para entrar al reino de los cielos. Y así podemos ver otras figuras. Miren, ya para pasarnos al recuadrito, hace mucho tiempo, sobre todo allá en el centro de la República, salió y a mí me tocó, cuando yo estaba muchacho, me tocó oír de eso, y luego ya más viejo, también, de una secta que se llamaba Los Niños de Jesús. ¿Llegaron a oír hablar de ella? ¿No? Ellos odiaban a sus padres. Porque la Biblia dice que si alguien, que tenías que aborrecer a tus padres si quieres ser, el que no aborrece a padre y madre, no es digno de mí. ¿Dijo Cristo? ¿Por qué se me quedan viendo así? Así dice la Biblia. Pues así dice la Biblia. Así dice, sí. Pero la interpretación correcta es amar más. ¿Qué pones en primer lugar? No dice que no ames a tu padre y a tu madre. Esa es la interpretación. Y se completa con otro texto que viene en el libro de Juan. Ahí te habla más claro. Es el mismo pasaje, la misma escena narrada por el apóstol Amar. Y tú dices, no, pues no, pues, ¿cómo voy a aborrecer a mi mamá y a mi papá? Entonces, ese tipo de desviaciones pueden llegar a ocurrir. ¿Ok? Y se hizo una secta y existe la secta. Ya cambió de nombre. Ahora no recuerdo cómo se llaman ahora, pero cuando iniciaron se llamaban Los Niños de Jesús o algo así. Hace muchos años. Tengo 51 y eso lo vi cuando tenía 15. Ya hace un rato de eso. Y todavía andan zumbando, nomás para que vean hasta dónde llegan las falsas doctrinas. Ok, recuadro lateral. Dice, para profundizar. Dice, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios para las decisiones grandes en mi vida? Vea la hoja del apéndice sobre conociendo la voluntad de Dios. Mire, yo les di una hojita extra hoy, siempre les doy una hojita y hoy les di una hojita extra, esta. ¿Sí? Donde vienen los textos para que usted, vamos a decir, de una manera más fácil, tenga una pequeña guía acerca de cómo conocer la voluntad de Dios para su vida, ¿verdad? No se lo estoy dando como profecía, no, es nomás para que usted tenga una idea. ¿Ok? Para reflexionar. Dice, algunas iglesias se basan en tradiciones religiosas más que en la Biblia. A veces estas tradiciones vienen a distorsionar la enseñanza bíblica.
¿Podría pensar en algunas tradiciones religiosas que no tienen base bíblica? ¿Alguna tradición que se les ocurra? Bueno, pues yo les puedo decir alguna. Bautizar a los niños. No tiene base bíblica. Enseñar acerca de el limbo tampoco tiene base bíblica. Y así podría mencionar otras, ¿verdad? Sí. Que hay, que son solamente tradiciones de hombres. Entonces, pues ahí póngale, ya le di 2 ideas. Para crecer, dice, lea esta semana 2 de Corintios, los capítulos del 8 al 13 y el Salmo 17, un capítulo por día. Memorice 2 de Timoteo 2:15, vamos a leerlo. 2 de Timoteo 2:15, ahí viene, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. ¿Estamos bien? Hasta aquí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues hemos terminado la clase esta. Vamos a contestar la primera parte porque luego viene el hermano Guerrero y se enoja. Dice, ¿la Biblia es la única guía confiable para mi vida? Verdadero. ¿Todos los predicadores se basan en la Biblia? Pues no. Es importante no solo estudiar la Biblia, sino también debe cumplirse. Verdadero. Amén. Bueno, pues vamos a orar para despedir la clase. Amén. Amén. Bien su rostro. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias porque nos permites esta tarde, Señor, estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, Padre, y dejaste claramente advertencias para tu iglesia, Señor, para que nos cuidáramos, Señor, de caer en las redes de falsos maestros, de falsas enseñanzas, Señor, de aquellos, Señor, que están metidos, Señor, en las iglesias, que solo están buscando su propio bien, Señor, que no tienen cuidado, Señor, de tu pueblo, sino que solamente se quieren aprovechar de él. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a mantenernos fieles a tu palabra, Señor, que nosotros los que enseñamos, Padre, a los que nos has confiado tu palabra, seamos fieles, obreros dignos, Señor, de poder exponer el Evangelio, que defendamos las verdades, Señor, de la fe y sobre todo, Señor, que cuidemos, Señor, a tu iglesia, que la edifiquemos, Señor, que la preparemos, Señor, que la ataviemos, Señor, para el día que tú vengas, tú la encuentres, Señor, lista para que se vaya contigo. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes como iglesia, Señor, a llevar a cabo esa función, Señor, que nos ayudes como congregación y como miembros del cuerpo de Cristo, Señor, a poder llevar a cabo, Señor, esa obra. Sé que será difícil algunas veces, Señor, pero sabemos, Señor, que tú estás con nosotros y que tú, Señor, nos habrás de guiar. Nos ponemos en tus manos en esta tarde, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.